Bienvenidos nuevamente a la clase de métodos de investigación. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de las hipótesis y aclaramos algunos conceptos. Vamos a dar continuidad a esa clase con la operacionalización de la hipótesis. Pero antes de pasar a esa parte de la operacionalización de hipótesis, vamos a recordar algunos puntos específicos de la clase para tener claridad sobre los términos y poder realizar de una manera más fácil y comprensible la operacionalización. Recordemos que la hipótesis es el criterio del investigador. Es una suposición en su mente. Y estas hipótesis pueden ser cualitativas y cuantitativas. Dentro de esas ya sabemos si andamos buscando características o cantidades. También las hipótesis se pueden clasificar en descriptivas, de asociación y de dependencia. Y acá va implícito si estas son de una o más variables. También sabemos que dentro de las hipótesis hay unidades de observación, que estas también son conocidas como el sujeto de estudio. ¿Y esto a qué se refiere? Es específicamente lo que vamos a observar. Un grupo de personas, un proceso en un hospital, es exactamente el elemento que nosotros vamos a observar, o las personas que están involucradas dentro de mi proyecto de investigación. También hablamos acerca de los conectivos. Estos pueden ser de continuidad, demostrativos, contraste y conclusivos. ¿Qué son los conectivos? Como su nombre lo dice, esto conecta las ideas de todas las partes de la variable. Luego tenemos la operacionalización, que la operacionalización se refiere al desglose. ¿Desglose de qué? De variables e indicadores. Si recordamos, la variable son las características que estamos analizando en la unidad de observación, en esas personas o en esos procesos. Esas variables pueden ser el sexo, el tamaño, la edad, la ocupación, etcétera, ¿verdad? Y el indicador, como su nombre lo dice, nos va a indicar cómo lo vamos a medir. Y para saber cómo lo vamos a medir, vamos a necesitar las escalas. También en la clase pasada abordamos que estas escalas se dividen en escala nominal, ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Y cada una de esas se clasifica por el orden de los elementos, por la distancia entre los elementos y así sucesivamente. El método nunca nos va a dar una escala exacta. La escala la va a decidir el investigador de acuerdo a las variables o características que está buscando en el sujeto de estudio. De esta manera, resumimos un poco, de manera general, lo que abordamos en la clase anterior. Entonces, para dar continuidad a del tema que vamos a desarrollar este día, vamos a hablar de las condiciones de la hipótesis. Primera característica o condición. Estas hipótesis deben demostrar explícitamente, es decir, explicarse por sí mismas o implícitamente, adentro o afuera, debe de razonarse al menos una variable y su respectiva unidad de observación. Es decir, no podemos concebir el redactar una hipótesis sin que haya un objeto de estudio o una unidad de observación y que tengamos definido qué es lo que vamos a estudiar en esa, qué cualidad o qué variable es la que vamos a estudiar. Otra condición de la hipótesis es que tienen que estar apoyadas en conocimientos comprobados. Para eso, ya lo vimos, yo no decido un tema de investigación. Yo observo un problema
me informo sobre ese problema con libros, revistas, artículos, etcétera, y luego yo voy a redactar el planteamiento del problema, es decir, voy a exponer a los demás cómo yo veo ese problema, ¿sí? Luego yo voy a trazar mis objetivos, mi justificación y voy a terminar exponiendo mi hipótesis, pero yo tuve que haber analizado sobre el tema que voy a indagar. Otra condición es que necesitan estar relacionadas de manera clara o precisa con el marco teórico. Súper importante. Acuérdense que el marco teórico es lo que respalda mi investigación. No puede haber contradicción con lo que yo considero que es mi hipótesis sobre algo y lo que lo fundamenta, porque lo que lo fundamenta acuerpa la visión de mi proyecto de investigación. Su redacción no debe de admitir ambigüedades. Yo no puedo expresar una hipótesis donde no haya seguridad o visión. Tengo que tener claridad. Aunque la hipótesis resulte ser nula, yo tengo que tener claridad sobre lo que yo estoy buscando y lo que pretendo encontrar. Luego que ya tenemos claridad sobre esas condiciones de la hipótesis, hoy sí vamos a hablar de la operacionalización de las hipótesis. La operacionalización implica traducir las variables en conceptos, es decir, yo lo voy a exponer, que pueden observarse y medirse en la realidad. Yo lo voy a desglosar. Así como podemos dividir el pollo, es un pollo, ¿verdad? Pero el pollo lo dividimos en piernas, en alas, en pechugas, etcétera. Así vamos a ir desglosando las hipótesis. Y también es la medición o es el modelo de interpretación de los cambios que asume una variable. Ya tenemos claridad sobre lo que es la operacionalización de hipótesis. Ahora sí, ya tenemos claro lo que es una hipótesis, cómo está conformada, los elementos que conforman la hipótesis ya los explicamos, ya conocimos las condiciones que debe de cumplir la hipótesis y ya entramos en la definición de lo que es la operacionalización. Hoy sí podemos abordar de manera clara la operacionalización. Esta comprende 4 procesos. Número 1, plantear las variables, es decir, presentar las características que yo voy a estudiar. Número 2, definir las variables. Si yo defino, estoy explicando. Eso es lo que yo necesito hacer en la operacionalización. Luego, plantear los indicadores. ¿Cómo voy a medir esas variables? Y finalizamos al especificar el nivel de medición de los indicadores, que son las famosas escalas, ordinal, etcétera, la que habíamos mencionado anteriormente. Para dar continuidad al ejemplo, vemos, estas se desglosan de la siguiente manera. Vamos a tener la variable, es decir, la característica que yo voy a estudiar, ¿sí? Luego que yo tengo la variable, la voy a definir. Luego que la defino, voy a expresar los indicadores o la forma de medición y luego voy a aclarar qué tipo de escala es la que yo voy a utilizar. Vamos a ver el primer ejemplo. Si mi variable es el género, que es lo que yo quiero estudiar, voy a definir qué es el género. Condición social por la cual se distingue el género masculino y femenino. ¿Qué voy a medir aquí? El sexo. Esa es la escala que yo voy a tener. Y esta está determinada por una escala nominal. Luego tenemos la clase social. Eso es lo que voy a estudiar. ¿Qué clase social predomina entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santa Ana? Pero yo necesito definir qué es la clase social. Y esta se define como conjunto de hombres y mujeres que se diferencian entre sí por la condición económica y social de que disponen. ¿Qué es lo que yo voy a medir? La pertenencia de clase social.
acá podemos verificar que vamos hacia un enfoque cuantitativo. ¿Cuántos miden a la clase media, a la clase baja y la clase alta? En este caso yo voy a utilizar una escala ordinal porque voy a medir la clase social. También puede estudiar, por ejemplo, esta característica que es el nivel educativo. ¿Y qué es el nivel educativo? Es la posición que ocupa la persona en la estructura de la educación formal. ¿Qué es lo que voy a medir en ello? Los grados de escolaridad. ¿A dónde ha llegado esa persona? Entonces, porque estos sí tienen cierto distanciamiento por el tipo de variable que yo voy a estudiar, entonces yo voy a utilizar una escala de intervalo. Si lo que a mí me interesa son los ingresos personales, y estos se definen como la cantidad de dinero percibida por una persona en periodos de tiempo determinado, entonces, ¿qué es lo que voy a medir? El monto de ingreso. Como lo que yo quiero saber es los ingresos personales, los indicadores es el monto de ingreso. ¿Cuánto tienen de ingreso esas personas? Y por la cantidad del distanciamiento de lo que yo quiero medir, voy a utilizar una escala de razón. Ahora bien, ya definimos cómo se va sectorizando. Ustedes me van a decir, ¿de dónde voy a sacar la variable? Pues de los objetivos. Usted ya lo expuso ahí, ¿verdad? ¿De dónde la voy a definir? Para eso hay diccionarios en línea donde usted puede sacar la definición. No podemos basarnos en suposiciones. ¿Y los indicadores de dónde los voy a sacar? Usted tiene que definir qué es lo que quiere medir con esa variable. Y la escala, pues en la clase anterior definimos cada una de las escalas y cuáles son las características para que usted las pueda determinar y las pueda utilizar de acuerdo a la necesidad de su proyecto de investigación. Ahora bien, este es el desglose de las hipótesis. Pero como en la clase anterior también lo definimos y Hernández Sampieri lo manifiesta en su libro de metodología de la investigación, que las hipótesis no se utilizan en todos los alcances de investigación. En este caso, como nosotros vamos a desarrollar un proyecto de investigación con alcance descriptivo donde no necesitamos comprobar o aseverar una cantidad exacta, no es necesario interponer una hipótesis. Yo puedo utilizar preguntas de investigación. Ahora bien, entonces si yo voy a utilizar las preguntas de investigación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no voy a hacer la operacionalización porque no voy a definir las hipótesis. Claro que sí. En este caso, como lo que yo no voy a utilizar son las hipótesis, yo voy a hacer la operacionalización de los objetivos que yo como investigador me he planteado. En este caso, el objetivo es evaluar el conocimiento de los estudiantes de primer año de laboratorio clínico sobre las hipótesis. Ahora bien, lo empiezo a desglosar. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues aquí lo tenemos claramente, los estudiantes de primer año de laboratorio clínico. ¿Qué es la característica que yo voy a medir en ellos? El conocimiento. Eso es lo que yo quiero indagar específicamente sobre los estudiantes. ¿Y qué es el conocimiento? Pues lo definimos como la facultad del ser humano de comprender. Ahora bien, el indicador. Entonces me va a decir, ¿cómo sé lo que yo voy a medir? Pues el conocimiento se puede medir como bueno, regular o malo, o excelente si ustedes quisieran agregar otro indicador. Eso es lo que yo voy a buscar. Si el conocimiento de los estudiantes de primer año de la escuela de laboratorio clínico es bueno, regular o malo. ¿Qué tipo de escala voy a utilizar? Una escala ordinal. Por eso era tan importante que ustedes aprendan qué significa cada uno de los componentes, ya sea de la hipótesis o de los objetivos. Recuerden, nuestro alcance de investigación que estamos desarrollando en la cátedra de métodos es un alcance descriptivo. Entonces, en los alcances descriptivos, cuando no se quiere abordar una cantidad o comprobar algo, solo exponemos la situación del objeto de estudio o del problema observado. Entonces, yo voy a realizar o redactar
preguntas de investigación y voy a hacer la operacionalización de los objetivos. Y pues si se dan cuenta, son las mismas partes que yo voy a desglosar en una hipótesis. El objeto de estudio, la variable, tengo que definir la variable, luego el indicador y luego la escala. Y ustedes me van a decir, sí, ya entendimos, pero ahora la operacionalización, ¿para qué? ¿Solo la vamos a hacer para complicarnos la vida? No. La operacionalización les va a servir también para tener claridad sobre qué es lo que van a abordar en sus instrumentos de recolección de datos. Si ustedes tienen claridad sobre la característica o cualidad que quieren indagar, cómo la definen y cómo la van a medir, es muchísimo más fácil que ustedes redacten los ítems de sus instrumentos. Entonces, luego solo, ¿qué es lo que harían? Al final van a transcribir lo que van a utilizar para levantar los datos y luego solo lo van a procesar. Ahora bien, nos vamos a quedar hasta ahí. No les voy a ampliar más la idea sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos porque posteriormente lo vamos a abordar en una temática. De esta manera damos por concluido el tema que desarrollaríamos para esta semana. Feliz día.